Gracias y paz, hermanos. Estamos entrando ya en nuestro 18º día de nuestro devocional y nuestro ayuno, cuando lo sobrenatural se vuelve común. Amén. Como hemos dicho hasta estos días, lo invitamos a ser parte. Si no entró todavía, puede entrar por lo menos estos últimos días y estar junto con nosotros para este ayuno y el devocional. Tenemos ahí en la página de YouTube todos los videos de cada día. Si usted está mirando este video, bueno, vuelve al inicio y puede acompañar cada día, cada devocional. Hoy estamos hablando sobre el capítulo 18, el 18º día o capítulo, y iremos a hablar sobre los dones de revelación. Allí en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 12, no lo vamos a leer todo, lo vamos a abreviar aquí, pero dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, discernimiento de Espíritu. Entonces vamos a hablar un poco sobre los dones de revelación. El primero es palabra de sabiduría. Es interesante que la Biblia llama de palabra de sabiduría y no de don de sabiduría. Es don de palabra de sabiduría. ¿Y qué es eso? Eso es una palabra que no depende de su intelecto, de su conocimiento. Ese don es una palabra que Dios envía para resolver algo, ¿verdad? Es una sabiduría que viene de parte de Dios. Dios, Él es el dueño, Él es la sabiduría en su máxima expresión. Y Él desea compartir con nosotros entonces de esa sabiduría que Él tiene. Y vamos a ver algunos ejemplos entonces en la Biblia de palabras de sabiduría que fueron ministradas, que fueron habladas, ¿verdad? Que resolvieron en muchas situaciones problemas. El primero aquí es Jesús en Lucas capítulo 20, del versículo 21 al 26, y dice así: y le preguntaron diciendo: ¿nos es lícito dar tributos a César o no? O sea, le preguntaban a Jesús: Señor, ¿nos es lícito dar tributo, pagar impuestos a César, sí o no? Y ahí Jesús dice: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: mostrarme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces le dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Se vinieron a Jesús para hacerlo caer. Si Jesús hubiera dicho: no paguen impuestos, no le paguen impuestos a César, hubieran dicho: no, él es un revolucionario, como ya dijeron de Jesús, es un revolucionario, él no quiere pagar impuestos. Y ahí probablemente sería acusado de ir contra el gobierno romano y sería preso. Si él hubiera dicho que sí, que tenían que pagar impuestos, hubiera dicho: no, él está contra nuestra nación, porque él apoya que se cobre impuestos a Israel para darle a los romanos, entonces él es contra nuestra nación. Pero Jesús tuvo una palabra de sabiduría y le dice: bueno, miren la moneda. ¿De quién es esa moneda? ¿De quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Dice: bueno, entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fue una palabra así de sabiduría que resolvió todo aquel problema, ¿verdad? Otro de los casos fue José, interpretando los sueños de Faraón y trayendo una solución. Allí en Génesis 41, versículo 33 al 34 y del 37 al 38, dice así: por esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Al faraón y a sus servidores le pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Amén.
Faraón había tenido un sueño y José le revela el sueño a Faraón y le dice lo siguiente: van a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Entonces el faraón tiene que conseguir gente que sea administradora, sabia en su reino, para que administren, guarden una quinta parte, todo lo que se recauda, todo lo que se cosecha en todo el reino de Egipto, y guarden eso en depósito. Entonces cuando vengan los 7 años de abundancia, una quinta parte de todo lo que se recoge será guardada, para que cuando vengan los 7 años de escasez puedan tener alimentos y no pasar necesidad. Y así se hizo. Una palabra de sabiduría que José tuvo resolvió el hambre del mundo. El mundo fue salvo por causa del hambre, por causa de esa palabra de sabiduría que tuvo José, que le reveló a Faraón. También otro ejemplo en la Biblia fue Daniel. Allí en Daniel capítulo 5 versículos 11 y 12 dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. O sea, él tenía una palabra de sabiduría que Dios le había dado. En él había un espíritu diferente. En José, ¿verdad? Que claro que aquí decía que los dioses, el espíritu de los dioses estaba en él. Nosotros sabemos que era el espíritu de Dios. Y él conseguía resolver dudas y resolver enigmas que nadie podía resolver. Entonces son palabras de sabiduría dada por Dios. Otro de los dones es la palabra de conocimiento. En Hechos 9, del 10 al 20, dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, y ahí usted conoce la historia, cómo continúa. Entonces, palabra de conocimiento, palabra de ciencia aparece allí, o de conocimiento, es una palabra que es dada de parte de Dios, que no tiene que ver también con su intelecto, con su conocimiento. Es cuando Dios le da un conocimiento sobre un tema, sobre un asunto, tal vez algo que pasó, algo que está pasando o algo que va a pasar. Son palabras de ciencia o palabras de conocimiento. También otro de los dones es el discernimiento de espíritus. Este discernimiento de espíritu, que es un don también, nos da, es aquel discernimiento para saber cuando algo proviene del diablo, cuando algo proviene de la carne del hombre y cuando algo proviene de Dios. Entonces es un don también de nosotros poder discernir los espíritus. Cuando es el hombre que está interviniendo, cuando es Dios, o cuando algo es de Dios y cuando algo es del diablo. Es la palabra de discernimiento de espíritu, el don de discernimiento de espíritu. Entonces no es un don de adivinación, no es un don de conocer los pensamientos mentales, no es una introspección psicológica, es don de discernimiento de espíritus, donde Dios te da para reconocer, o Dios te usa para identificar los espíritus, si provienen de Dios, como dijimos, de usted o de su carne. Amén. Entonces que en estos días nosotros podamos clamar al Señor por sus dones de revelación, que podamos recibir don de palabra de conocimiento, que podamos recibir el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. Amén. Que esos dones estén en nuestro clamor. La Biblia dice que aquel que pide recibe. Entonces pide al Señor y estaremos recibiendo del Señor esos dones para que podamos experimentar lo sobrenatural, para que lo sobrenatural se vuelva común en nuestro medio. En el nombre de Jesús, amén. Que tenga un día bendecido.